procederemos a pronunciarnos sobre el recurso presentado y la fundamentación que presenta el recurrente. El recurrente nos dice que el demandado acepta la suscripción del pagaré y que no se opuso a datos del pagaré, que hay defecto fáctico en la valoración de la prueba, que no hay falsedad y que según la superintendencia no hay limitante para el tenedor del título siempre que diligencie de acuerdo a la carta de instrucciones. Esto frente a la decisión del juez de primera instancia de declarar probada la excepción de tacha y alteración del texto del título. La decisión de este funcionario debe ser la de modificar, confirmando en partes lo dispuesto en la parte resolutiva y revocándolo en otras partes. En cuanto a lo que la tacha de falsedad tiene que ver, tenemos que diferenciar la necesidad de probar la culpa o el dolo, pero solo para efectos de la condena a la sanción del 20% al que se refiere la norma, porque la manifestación de una conducta dolosa o culposa en principio corresponde al juez penal. Entonces tenemos que diferenciar la tacha de falsedad, sobre todo la material en materia civil, de la investigación del delito de falsedad, cuya investigación corresponde al juez penal. Y al juez penal es el que le corresponde valorar las conductas acerca de si ella fue dolosa o culposa, hablando en términos punitivos estrictamente entendidos. En materia civil lo que nos interesa es averiguar si ese título presenta o no adulteraciones. Y en esto considero yo, en cuanto a detectar, a confirmar si hay o no falsedad, ese es el análisis en el que nos debemos detener. La Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, sentencia del 20 de septiembre de 2012, proferida dentro del fallo que resuelve impugnación formulada frente al fallo del 8 de agosto de 2012 dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales en la tutela bajo referencia 17001 2213 2012 00313-01 con ponencia del doctor Jesús Valderruten Ruiz, en la cual hace acopio de lo dicho por la misma corporación en sentencia de casación del 14 de diciembre de 2006. Un párrafo que utilicemos ahora dice, abro comillas, no obstante la aserción imperativa de la norma, hablamos de la norma del Código de Procedimiento Civil, viene al caso una mirada sistemática del Código de Procedimiento Civil, tras lo cual emerge que las sanciones no pueden aplicarse de cualquier modo y que siempre que se trate de imposición de castigos por el juez debe examinarse si medió algún grado de culpa, obrar negligente, mala fe, deslealtad o dolo de la parte. Pero, y aquí terminamos la cita, la Corte está haciendo referencia a investigar si podemos sancionar con el 20% a aquel litigante que resultó vencido en la tacha. Únicamente cuanto al respecto a la sanción, más no a la investigación, a la determinación de si hubo o no la tacha. Allí insisto, lo que nos corresponde averiguar es si objetivamente, sobre todo en la tacha de falsedad material, que es de la que investigamos en materia civil, al rompe se ve, o por lo menos que el perito, con sus conocimientos técnicos en la materia, nos puede determinar, nos puede decir si hubo o no esa alteración. Que hubo la alteración es aceptada por la misma parte demandada. Ya en el alegato nos dice el apoderado de la parte demandante que el pagaré fue diligenciado en una tinta borrable para evitar daño total del pagaré. Se borró esa fecha para volverlo a presentar conforme al valor del arancel judicial.
Y es que una simple lectura o la simple vista del pagaré nos permite, por observación directa, que creo que es la primera fase de una investigación experimental, que el perito tiene la razón. Aquí vemos claramente que la fecha de vencimiento, o sea, la fecha en que será pagaré el pagaré el 13 de febrero de 2014, en 13 de febrero hay unas escrituras sobre borrado, es decir, hay un borrado y después hay un repintado. En el 2014 hay un repintado, y en el importe del pagaré, en la suma, en la cantidad donde se dice, en la cantidad numérica, 26.140.349, hay una escritura sobre borrado. En cuanto a la fecha de suscripción del pagaré, en el mes septiembre también se observa un sobreborrado. Entonces, el perito no estuvo desacertado en su misión, más si tuvo el apoyo técnico de unas lupas y la pericia propia de los conocimientos que tiene como perito grafólogo. Pero ¿qué pasa en materia de título de valores cuando ocurre esto? Esto no significa que el título pierda eficacia, porque la norma así no lo ha previsto. Si revisamos la normatividad, en donde el Código de Comercio, que es la legislación aplicable por la clase de instrumento, un instrumento negociable que se presenta a ejecución, si revisamos el título que se refiere a la ineficacia, nulidad, anulación e inoponibilidad, no nos encontramos en ninguno de los casos para considerar que aquí hubo ineficacia, puesto que en ninguna parte, ni de la parte general de la regulación de los títulos valores, ni en la parte específica del pagaré, se dice que la alteración conlleva la ineficacia. Y la ineficacia, de acuerdo al artículo 897 del Código de Comercio, así se tiene que decir específicamente en la norma, cuando nos dice, cuando en este código se exprese que un acto no produce efectos, se entenderá que es ineficaz de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial. Pero la norma tiene que decirlo, la norma tiene que expresarlo. En cuanto a las causales de nulidad absoluta, el 899 nos trae que el negocio será jurídico, el negocio será nulo absolutamente en los siguientes casos: cuando contraríe una norma imperativa, cuando tenga causa u objeto ilícitos y cuando se haya celebrado por persona absolutamente incapaz. La prueba aquí no nos llevó a que se presentasen alguna de estos tres tipos de circunstancias. Será anulable, según el artículo 900 del Código de Comercio, el negocio jurídico celebrado por persona relativamente incapaz y el que haya sido consentido por error, fuerza o dolo. Ninguna de estas circunstancias se acreditó. Inoponibilidad. Será inoponible a terceros el negocio jurídico celebrado sin cumplir con los requisitos de publicidad. No es del caso. Habrá nulidad parcial en un negocio jurídico, que la nulidad parcial solo acarrea la nulidad de todo el negocio cuando aparezca que las partes no habrían celebrado sin la estipulación o parte viciada de nulidad. La nulidad de los negocios jurídicos plurilaterales no es aplicable en este caso. Y no solo en la parte que se ocupa de la sanción a los actos viciados, no encontramos ninguna referencia a las alteraciones del título valor como para decir que pierde eficacia, sino que la misma norma del Código de Comercio nos indica que ese título alterado sí tiene eficacia. Hablamos del artículo 631 del Código de Comercio, que nos dice: obligaciones en caso de alteración del texto de un título valor. En caso de alteración del texto de un título valor, los signatarios anteriores se obligan conforme al texto original y los posteriores conforme al alterado. Se presume, salvo prueba en contrario, que la suscripción ocurrió antes de la alteración. O
sea que aún en presencia de un título alterado, persisten las obligaciones cambiarias. Lo que pasa es que están condicionadas. Tenemos que averiguar en qué momento ocurrió la alteración y en qué momento ocurrió la suscripción por parte del obligado. Esto va en consonancia con la manera como el 784 del mismo código recoge esta excepción. Nos dice el 784: contra la acción cambiaria solo podrán oponerse las siguientes excepciones. Y dice en su ordinal quinto: la alteración del título sin perjuicio de lo dispuesto respecto de los signatarios posteriores a la alteración. O sea que si uno suscribe un texto alterado, en nada hace presentando la excepción, porque ya uno está enterado de la nueva literalidad, de la nueva presentación del título. De allí que se habla de sin perjuicio de lo dispuesto respecto de los signatarios posteriores. Porque es que el 631 nos dice: en caso de alteración del texto de un título, los signatarios anteriores se obligan conforme al texto original y los posteriores conforme al alterado. O sea que sí hay obligación cambiaria. ¿Tenemos tacha? Sí tenemos tacha porque hubo adulteración. ¿Hubo alteración? Sí hubo alteración. Y en eso acertó el juez de la primera instancia. Y la presencia física del título nos lleva a que el perito en ningún momento desacertó, muy por el contrario de lo presentado en su alegato por el apoderado de la parte demandante y ahora recurrente. El inconveniente que tenemos para el ejercicio de la acción cambiaria en este caso es saber en qué momento suscribió el título el obligado cambiario. En este caso hablamos del señor Porfirio Castillo Zamora. No sabemos cuándo ocurrió la suscripción del título para saber cómo encasillarlo, porque nos dice la norma, y lo repetimos, el 631: en caso de alteración del texto de un título valor, los signatarios anteriores a la alteración se obligan conforme al texto original y los posteriores conforme al alterado. Y me corrijo, no es que sepamos cuándo lo suscribió, porque sabemos, porque así se dice, que el título de valor fue suscrito en blanco, con carta de instrucciones. En eso no hay discusión. Eso significa que el señor Porfirio Castillo Zamora suscribió el título en blanco. Ahora, ¿cuál es el texto por el cual se obliga el señor Porfirio Castillo Zamora? ¿Por cuál texto? ¿Cuál del alterado? En este caso, tenemos una duda, tenemos una incertidumbre. ¿Cuál es el texto original y cuál es el texto alterado? Esa incertidumbre nos lleva a que el título no sea claro, porque la obligación debe ser clara, expresa y exigible, de acuerdo al artículo 488 del Código de Procedimiento Civil. Y aquí no sabemos cuál es la obligación de él. Como bien lo dice el apoderado de la parte demandada, la alteración de la fecha tiene gran trascendencia. Tiene gran trascendencia en la medida en que en cualquier momento podría alterarse un título de próximo vencimiento y de esa manera favorecernos con un nuevo conteo del término de prescripción. No estamos hablando de poca cosa. Igual manera podremos decir en cuanto al monto del importe del título. Entonces, la parte que suscribe el título valor estaría completamente inane, completamente indefenso frente a todos los cambios que le quisiera hacer, que quisiera proponer, que quisiera imponer la persona que posea el título valor. Aquí debe tener trascendencia la alteración. No podemos negar que existe una firma y que no ha sido negada, y que el demandado en ningún momento, como bien lo dice el demandante, ha negado la existencia de una creencia. El inconveniente que se presenta a la ejecución, al ejercicio de la acción cambiaria, es que no se acompasa con las exigencias del artículo 488. No tenemos una obligación clara, una obligación expresa, tenemos un título alterado, un título adulterado,
y que la suscripción del pagaré por parte del obligado cambiario necesariamente, todo lo indica, fue anterior a la alteración, porque el pagaré fue redactado en blanco. Si la alteración y se hubiese probado que el obligado cambiario firmó conociendo esas alteraciones, frente al artículo 631 no tenía nada que decir, porque hay obligación cambiaria aún en el texto alterado. Esa es la enseñanza del 631. En consonancia con el artículo 625 del Código de Comercio, según el cual toda obligación cambiaria deriva su eficacia de una firma puesta en un título de valor y de su entrega con la intención de hacerlo negociable conforme a la ley de su circulación. Y aquí hay una firma y hay una entrega, sí hay eficacia, y además se reúnen los requisitos del pagaré, propios del pagaré, los requisitos específicos, o sea que en eso no hay ningún inconveniente. El problema es que la alteración, las escrituras sobre borrado nos generan mucha duda acerca de esos contenidos del pagaré. Entonces, consideramos que el juez de la primera instancia acertó en cuanto a declarar probada la existencia de la excepción de tacha y de contera, por ahí mismo la excepción de alteración del texto del título valor, que es la excepción expresa recogida por la ley comercial. Se declara parcialmente falso, nos dice en el ordinal tercero, y es que hay falsedad en la medida en que hay alteración. Ya le corresponderá al juez penal, en la medida en que también se confirma la decisión de oficiar a la fiscalía, para que sea el señor fiscal quien determine si hay una conducta que merece reproche desde el punto de vista penal. Pero aquí, por lo menos en esta instancia de identificar si hubo o no falsedad, si hubo o no alteración, en principio no nos interesa. La investigación la investigación acerca de si hay dolo o culpa nos lleva a la sanción. Nosotros, rememorando la cita que ya hemos hecho, y la única cita que se ha hecho, por eso no repetimos su origen, Corte Suprema de Justicia, al fallar un recurso de impugnación de un fallo de tutela, nos dice, y transcribimos una cita un poco larga, pero sería bueno transcribirla, puesto que se ha entendido que la declaración de la tacha conlleva necesariamente a la imposición de la multa. Esto, de cierta manera, nos da una nueva visión de cómo interpretar la norma. Abrimos comillas y repetimos el primer párrafo. No obstante la aserción imperativa de la norma, viene al caso una mirada sistemática del Código de Procedimiento Civil, tras lo cual emerge que las sanciones no pueden aplicarse de cualquier modo y que siempre que se trata de imposición de castigos por el juez, debe examinarse si medió algún grado de culpa, obrar negligente, mala fe, deslealtad o dolo de la parte. Y aquí saltamos la cita. Y por supuesto que ese marco conceptual que aboga por la culpabilidad abarca la condena consagrada en el artículo 292 del Código de Procedimiento Civil contra quien fracasa en la talla de falsedad, ya que dicho precepto desde el subtítulo se refiere a sanciones al impugnante vencido, criterio que reitera al disponer igual sanción para la parte que adujo el documento cuando prospera la tacha. Naturalmente que la sola declaración de prosperidad de la tacha de falsedad es insuficiente de modo general para la procedibilidad de la sanción que se comenta, porque de lo contrario se suprimiría el grado de culpabilidad que como premisa razonable puede exigirse para la imposición de sanciones, aspecto que guarda estrecha relación con las garantías fundamentales del debido proceso en tan sensible materia. Y saltamos en la misma cita, más adelante. De ese modo, ausente la conducta culposa, de mala fe, deslealtad o dolosa,
no procede de manera maquinal u objetiva a aplicar la sanción, pues busca el artículo 292 del Código de Procedimiento Civil que los particulares ni por asomo intenten engañar a la Administración de Justicia. No obstante, cuando una de las partes aduzca un documento ignorando que es falso, convencido de su autenticidad, tiene derecho a esperar a que la justicia decida sobre esa falsedad y no por eso ha de ser castigado sin más reflexiones ni debates. Una posición muy rígida como entender que la sanción es crudamente objetiva menoscabaría el derecho de la defensa del aportante, pues grave riesgo correría al traer documentos al proceso o tacharlos de falso, en tanto siempre llevaría implícita la sanción. ¿Y cómo exigir al interesado que verifique más allá de lo que la apariencia muestra la autenticidad del documento si es que la falsedad apenas aparece luego de sesudos estudios técnicos que de modo general no están a disposición de las partes antes del proceso? Total, que la multa consagrada en el artículo 292 del Código de Procedimiento Civil para quien resulta vencido a propósito de una tacha de falsedad documental no puede aplicarse de manera objetiva y en cualquier caso, porque al fin y al cabo se trata de una sanción que requiere prudencia por parte del juez, en consonancia con los principios antes anunciados, para que la medida punitiva se mantenga en un campo más bien restringido. Muy por el contrario, en sus alegatos, el apoderado de la parte demandante nos presenta una conducta completamente inocua desde el punto de vista de averiguar el grado de culpa o dolo. Él nos dice que se borró para volver a presentar conforme al arancel judicial. Parece ser que el arancel judicial fue el motivo que lo llevó ¿cómo que se llama?, a realizar las alteraciones. Al menos eso se presenta en el alegato presentado en primera instancia. Y aun cuando no se hubiese dicho nada, lo cierto es que ni el perito, ni prueba testimonial, ni razonamientos del juez nos llevan a que aquí hay una conducta culposa o dolosa por parte del aportante del documento. Por tanto, esa decisión tendrá que ser revocada. El apelante también nos pone de presente que hubo una condena en perjuicios sin siquiera haber práctica de medidas cautelares. Tuvimos la oportunidad de revisar el expediente y en efecto vemos una petición de medidas cautelares, pero no vemos caución ni vemos auto de decreto de medidas cautelares. Entendemos que la condena en perjuicios por las medidas cautelares y por el proceso vienen a consecuencia de la terminación del proceso, porque el 687 así lo prescribe. Dice: se levantará el embargo y secuestro en los siguientes casos. Numeral cuarto: si se ordena la terminación del proceso ejecutivo por la revocatoria del mandamiento de pago o porque prospere una sesión previa o de mérito, que fue lo que ocurrió aquí. Entonces, lo que debemos entender es que la condena en costas y perjuicios, al levantamiento de medidas cautelares y al proceso, que es lo que se dice en la parte resolutiva, vienen a consecuencia de la terminación del proceso ejecutivo por la prosperidad de una sesión de mérito. Entonces dice el inciso final de este artículo 687, con la modificación del decreto 2282 del 89, siempre que se levante el embargo o secuestro en los casos de los numerales 1, 2 y 4 a 8 del presente artículo, se condenará de oficio a solicitud de parte en costas y perjuicios a quienes pidieron tal medida, salvo que las partes convengan otra cosa. Si el juez no impone dicha condena, el auto será apelable. Entonces miremos la norma, dice: siempre que se levante el embargo o secuestro, para poder levantarlo tiene que estar practicado. Lo mismo dice el 687, se levantarán el embargo y secuestro, porque es que si no hubo práctica de medidas, mal puede hablarse de perjuicio, en principio. Entonces, y tan es así, vean los términos condicionales de la parte resolutiva del fallo apelado. Condénese al ejecutante a pagar las costas y los perjuicios que el ejecutado haya sufrido con ocasión de las medidas cautelares y del proceso. Que el ejecutado haya sufrido, no que sufrió. Entonces, lo que vemos es que
La condena aquí en costas y perjuicios era innecesaria porque no hubo levantamiento porque no hubo levantamiento efectivo, hubo la orden del levantamiento, pero levantamiento no había lugar porque no había práctica de medidas cautelares. Y el aditamento que hace el juez de la primera instancia, en el sentido que se condene por las costas y perjuicios que se hayan sufrido por el proceso, en principio, revisada la normatividad, sobre todo el 687, consideramos que es una adición que no tiene soporte legal, por lo menos en el artículo 687. Tampoco el juez nos dice cuál es el soporte para hacer esa condena en perjuicio por el proceso. Entendemos que, y volvemos y repetimos, que la condena en perjuicio estuvo soportada en el artículo 687, pero el artículo 687, primero, condena en perjuicios en la medida en que hubo práctica de medidas cautelares, y segundo, únicamente se refiere al levantamiento a práctica de medidas cautelares y no por la presentación de la demanda y el curso del proceso. Este ordinal también deberá ser revocado. De todas maneras, deberemos condenar en costas, en esta instancia, al apelante, porque el grueso de su apelación, que es la revocatoria de la excepción de mérito, de la talla de falsedad, no hubo lugar, pero sí habrá lugar a una aminoración en la medida en que hubo una revocatoria de ordenaciones en la primera instancia. Entonces, con base en el acuerdo 522, perdón, el acuerdo 1887 de 2003 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se señalarán en la suma de 522.000 pesos las costas en segunda instancia. Por las anteriores consideraciones, el juzgado cuarto civil del circuito oral de Barranquilla, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, modificar la sentencia proferida en 15 de mayo de 2014 por el juzgado noveno civil municipal oral de Barranquilla. Segundo, confirmar, repito la resolutiva. El juzgado cuarto civil del circuito de oralidad de Barranquilla, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, confirmar lo dispuesto en los numerales 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 de la parte resolutiva de la sentencia apelada. Segundo, revocar lo dispuesto en los numerales 4 y 8 de la parte resolutiva del fallo apelado. Tercero, condénase en costas al apelante. Señálense las agencias en derecho en la suma de 522.000 pesos, que serán incluidas en la liquidación de costas. No siendo otro el motivo de la presente, se da por terminada, siendo la hora de las 9:30 de la mañana.